Auxiliar en quiropodia. Tema: esterilización, asepsia y antisepsia. Introducción. Todos los organismos patógenos y en ocasiones aquellos que en condiciones normales no lo son, pueden producir diversas infecciones si son introducidos de forma mecánica en el interior del organismo, ya sea al realizar cualquier técnica quirúrgica o alguna exploración invasiva o simplemente en una cura quirúrgica. Como objetivo es estandarizar los procesos de limpieza, desinfección y esterilización del material necesario para la realización de procedimientos que a diario son programados y realizados en el servicio de podología. En el transcurso del video vamos a conocer la historia de la asepsia y antisepsia, vamos a descubrir las principales definiciones acerca de la asepsia, antisepsia, desinfección y esterilización, identificar las características, ventajas y desventajas. Antecedentes históricos. Con el paso del tiempo todo fue evolucionando. Comenzó con Hipócrates en los años 465 a 395 a.C., quien promovió la utilización de agua hervida para prevenir enfermedades e hizo hincapié en la limpieza de las manos, así como en la aplicación de apósitos en la curación de heridas. Galeno en los años 200 a 131 a.C. hacía hervir instrumentos para curar a los gladiadores. Girolamo Fracastorius en 1483 a 1553 fue el primer epidemiólogo del mundo, en el que trabajó de Contagione, mencionaba que la peste se originaba por los microorganismos existentes en la atmósfera. Asimismo, también descubre que el contacto directo con las heridas provoca infecciones. Joseph Lauret Lister fue el padre de la antisepsia, quien introdujo el término antisepsia en 1867 y recomendaba operar bajo el vaporizador de fenol como un agente desinfectante, ya que también comprobó la relación entre las enfermedades infecciosas y los gérmenes, el cual también empezó a usar un ácido carbonílico, que es el fenol, en heridas y apósitos, y pulverizó este ácido alrededor del campo quirúrgico y mesas de operaciones. Ernest von Bergmann en 1886 fue quien introdujo la esterilización al vapor, descubriéndose posteriormente los esterilizadores de presión al vacío y los de aire caliente, que es el autoclave. Ignaz Semmelweis en 1847 relacionó tasas mayores de mortalidad debidas a la fiebre puerperal, a un menor apego al lavado de manos, ya al cual obligó a los médicos y estudiantes de medicina de sus pabellones a lavarse las manos con soluciones cloradas antes de explorar a las mujeres parturientas. Johann Bonn, en 1850 a 1905, fue un cirujano polaco, el cual recomendó el uso de guantes de algodón. Por ese tiempo ya existía la esterilización en calor a vapor desde 1886. La falta de impermeabilidad hizo que dejaran de utilizarse. Por último, y no menos importante, Florence Nightingale en 1820 a 1910 trazó en 1859 el proyecto de la Escuela para Enfermeras en el Hospital de St. Thomas en Londres, ya que también publicó la obra de notas sobre el cuidado de los enfermos, en el cual señaló la importancia de contar con aire limpio, drenaje eficiente, luz, calor, higiene y dieta adecuada, sin olvidar el consumo de agua pura para obtener salud. Anteriormente ya se había mencionado de que Lord Joseph fue una figura muy importante acerca de este tema, ya que también relacionó la teoría de los gérmenes con la cirugía y su progreso, y se dedicó también a encontrar un agente químico que combatiera a los microorganismos. De hecho, es el padre y es uno de los más importantes. A continuación se hablará de algunas definiciones o conceptos más importantes del tema. Asepsia. ¿Cuál es su importancia? Asepsia. En el griego clásico, del adjetivo aseptos, que no se pudre, que no está expuesto a la putrefacción, no digerido. Desde la perspectiva puramente léxica se entiende que la asepsia, el no dejar pudrir o es el no permitir ninguna contaminación, sea la clave de la prevención de enfermedades, en realidad de contagios, en especial de las intervenciones de la propia medicina, ya que también se define como la ausencia de materia séptica, es decir, la falta absoluta de gérmenes. Es absolutamente la ausencia de microorganismos patógenos en un estado libre de gérmenes. Antisepsia. El prefijo anti significa contra y podemos definirla como el conjunto de procedimientos que tienen como objetivo destruir o eliminar los agentes contaminantes. Es el proceso de destrucción de los microorganismos contaminantes.
Ha existido una gran controversia entre la definición o las definiciones de asepsia y antisepsia. ¿Cuál es la diferencia? Ya que muchas veces nos confundimos y confundimos las definiciones con el concepto. En cuanto a la asepsia, bueno, la definición, como ya anteriormente lo mencionamos, es la destrucción de microorganismos sobre las superficies objetos inanimados. La utilidad es eliminar la contaminación por microorganismos patógenos y los agentes utilizados son desinfectantes y la esterilización. Un ejemplo de ellos pues es el material, el equipo quirúrgico, desinfección de mesas y zona de trabajo. En cuanto a la antisepsia, la definición es remoción o destrucción de microorganismos sobre los seres vivos. La utilidad es prevenir las infecciones heridas por microorganismos del cuerpo del ambiente. Los agentes utilizados son antisépticos, detergentes y jabones. Y en ejemplos pues es el lavado de manos, la preparación de la zona corporal quirúrgica. ¿Qué es desinfección? Desinfección es un proceso físico-químico que permite destruir microorganismos, no esporas, de objetos inanimados. Puede ser como el mobiliario e inmobiliario de los servicios de cirugía. Dependiendo de la capacidad del agente para destruir microorganismos, se definen 3 niveles de desinfección, que es el alto, intermedio y bajo. El nivel alto es el proceso químico con el que se logra destruir bacterias vegetativas, hongos y virus, esporas con excepción de algunas, Mycobacterium tuberculosis. En el nivel intermedio es el proceso químico en el cual se logra destruir bacterias vegetativas, hongos y virus la mayoría, esporas no, y en cuestión del Mycobacterium tuberculosis sí lo inactiva. En cuanto a niveles bajos, el proceso químico con el que se logra destruir las bacterias vegetativas es la mayoría, hongos y virus algunos, las esporas no, y en cuanto al Mycobacterium tuberculosis tampoco. Orden de elección de los antisépticos. 1. Clorexidina. 2. Alcohol al 70. 3. Povidona yodada. 4. Agua oxigenada. Estos son unos ejemplos de los antisépticos. Clorexidina, en cuanto a su espectro de acción, son las bacterias gram positivas, bacterias gram negativas, algunos hongos, algunos virus, esporas, altas temperaturas. Su inicio de actividad y efecto residual inicia rápido entre los 15 a 30 segundos y el efecto residual son 6 horas. Indicaciones y uso. Se pueden encontrarse en soluciones acuosas o alcohólicas. Se considera que su actividad antiséptica es superior al alcohol, la povidona o el agua oxigenada. Está indicado para la desinfección de piel sana, de heridas, quemaduras, etc., a concentraciones superiores al 4% y puede dañar el tejido. Permanece activo en presencia de jabón, sangre y materia orgánica, aunque puede perder algo de eficacia. En piel intacta, anterior a una intervención del 0.5% en etanol o alcohol isopropílico. En heridas, al 0.05% en solución acuosa. Para consideración de material quirúrgico estéril, se emplea una solución al 0.02%. Una de las mayores ventajas es que no produce sensibilización ni se absorbe a través de la piel. Es ampliamente utilizado como desinfectante bucal. En cuanto al alcohol al 70, el espectro de acción son bacterias gram positivos, gram negativos y variables frente al virus, hongos y no es efectivo frente a esporas. Su inicio de actividad y efecto residual, el inicio es a los 2 minutos y el efecto residual no tiene. En cuanto a las indicaciones y el uso, no se recomienda su uso en heridas abiertas ya que es muy irritante y en contacto con materia orgánica, ya que podría coagular las proteínas, facilitando así la supervivencia de algunas bacterias. Su uso está indicado en la antisepsia previa a punciones venosas, inyecciones subcutáneas, inyecciones intradérmicas, inyecciones intramusculares y extracciones de sangre. 3. Yodopovidona.
Su espectro de acción son bacterias gram positivos, bacterias gram negativos, virus, hongos, protozoos y algunas concentraciones de esporas. Su inicio de actividad y efecto residual inicia 3 minutos y su efecto residual son de 3 horas. En cuanto a las indicaciones y el uso, su actividad se ve reducida en la presencia de materia orgánica. Retrasa el crecimiento de tejido de granulación, puede producir absorción de yodo a nivel sistémico, mancha la piel, no utilizar en personas embarazadas, recién nacidos, lactantes o personas con alteraciones tiroideas y desinfección de piel sana. Agua oxigenada. Espectro de acción, bacterias gram positivas, bacterias gram negativas, virus al 3% o 10 volúmenes de concentración. Inicio de actividad y efecto residual. El inicio es inmediato y el efecto residual no tiene. En cuanto a las indicaciones y uso, la catalasa de los tejidos lo descompone rápidamente y pierde su acción, por tanto pierde actividad en presencia de materia orgánica. Presenta una actividad antibacteriana débil y es útil frente a bacterias anaerobias. Provoca irritación y escozor al aplicar en heridas. Produce efervescencia útil como desfibrante de heridas y en cavidades cerradas hay riesgo de embolia gaseosa. Esterilización. Es el proceso de destrucción o remoción de todas las formas de vida microbiana, patógenas o no, tanto en su forma vegetativa como esporula de un material o un objeto. O sea, la destrucción de toda forma de vida microbiana como bacterias, hongos y virus, tanto en su forma vegetativa como esporulada. Como objetivo es eliminar todo tipo de agentes que produzcan infección y posterior a esto la complicación del paciente, ya que implica la destrucción de su forma vegetal. Los métodos mediante el cual se realiza la esterilización pueden ser clasificados de dos tipos, físicos y químicos, en dependencia en que el agente es utilizado para ello sea físico o químico. Los métodos de esterilización. Clasificación. Se clasifican en dos, que es el físico y el químico. Del físico imparten tres, que es el calor húmedo, el calor seco y las radiaciones. Del calor húmedo, el método es el autoclave, calor seco, estufa Paupinelli, radiaciones, radiación gamma y beta. En cuanto a los químicos, es el gas, el cual se clasifica en esterilizador de óxido de etileno, plasma de peróxido de hidrógeno y soluciones químicas. Físicos. El calor húmedo, el método es el autoclave. Es el medio más práctico y eficaz para la esterilización en el consultorio, ya que la esterilización se logra por el vapor de agua supercalentado y mantenido a presión, que promueve una caldera de metal de paredes resistentes y tapa de cierre hermético. Se compone de un cilindro de cobre o con una tapa en su parte anterior, la cual cierra herméticamente. En las autoclaves está prohibido esterilizar grasas, aceites, vaselina, talco en paquetes y vendajes con Farucin o con vaselina. Las ventajas del método: el ciclo necesario para la esterilización es corto, se caracteriza por una buena penetración, da la posibilidad de esterilizar casas, algodón, campos, gomas y otros materiales, así como esterilizar instrumental rotatorio. En cuanto a las desventajas, los instrumentos cortantes pierden el filo y producen corrosión en el instrumental. El calor seco, que es estufa o horno, la esterilidad se consigue por las altas temperaturas del aire. Es un método muy usado en estomatología, ya que consiste en el aprovechamiento del calor que produce una resistencia eléctrica dentro de un recipiente herméticamente cerrado o cuba, entre paños para colocar instrumental, termostato y un regulador automático de temperatura. En este equipo se prohíbe esterilizar materiales plásticos, guantes y artículos de goma, frascos con líquidos acuosos, líquidos inflamables, algodón, gasa y textiles, así como instrumental rotatorio. En cuanto a las recomendaciones, no debe abrirse la estufa durante el ciclo de esterilización, no se deben de hacer paquetes muy voluminosos porque no se puede asegurar la esterilización, no se recomienda la estufa para esterilizar campos, algodón o gasas por las altas temperaturas y el tiempo de exposición. No debe de conectarse la estufa a un esterilizador de voltaje, no se debe colocar cintas, testigos o otro indicador de esterilización y no debe de usar cargas mayores del 80%.
En cuanto a las ventajas del método, es un método efectivo y seguro para esterilizar metales y espejos, pues no oxida o corroe los bordes cortantes y no pierden filo. En cuanto a las desventajas, este necesita tener un ciclo largo. En cuanto a las radiaciones ionizantes, son los rayos gamma, rayos beta y rayos ultravioleta. En cuanto a los rayos gamma, son radiaciones ionizantes que se usan en la industria de artículos médicos, odontológicos y farmacéuticos. Se caracterizan por una alta energía y gran penetración, pero el método es muy costoso. En cuanto a los rayos beta, se usan principalmente en la industria. Su poder de penetración es menor que el de las radiaciones gamma. En los rayos ultravioleta son radiaciones no ionizantes, no tienen efecto esterilizante sobre alguno de los microorganismos y son de baja energía y escasa penetración. Su acción es superficial y se usan para mantener una baja tasa de microorganismos en el quirófano y mantener estéril el instrumental una vez que ha sido ya esterilizado. Este tipo de esterilización se utiliza para algunos instrumentos muy delicados, cuyo temple y filo conviene proteger del calor. Los productos químicos que se utilizan son bactericidas o desinfectantes. Tales productos en algunos casos destruyen la bacteria, actuando como desinfectantes, o en otros impiden su desarrollo, por lo que se denominan antisépticos. La eficacia de estos bactericidas está en razón directa de la concentración del producto, del tiempo del instrumento permanezca dentro de ellos y de su prolija limpieza, ya que la sangre, así como de los detritos adheridos al instrumento, demoran y anulan la acción del agente químico que se utilice. En cuanto al óxido de etileno, es un gas a temperatura y presión normales que actúa eficazmente frente a todos los organismos. Las ventajas de este son alta capacidad de penetración, no daña materiales sensibles al calor, largo tiempo de validez de esterilización. Las desventajas es que necesita un largo ciclo, elevado poder tóxico e inflamable y es un método muy costoso. En cuanto al peróxido de hidrógeno, el plasma es el cuarto estado del material no sólido, no líquido, no gaseoso. Consiste en un conjunto de iones, electrones y partículas anatómicas que se producen mediante las temperaturas altísimas o fuertes campos electromagnéticos. Es un método reciente de esterilización rápida a bajas temperaturas, baja humedad y sin residuos tóxicos, ya que sus residuos finales son oxígeno y agua. Las soluciones químicas, que es la esterilización en frío, es el uso de soluciones salinas para la esterilización, que consiste en la inmersión de instrumental en el desinfectante de alto nivel, los cuales tienen acción bactericida, virucida, fungicida y espuricida, como lo es el formaldehído, ácido peraltícico, glutaraldehído, peróxido de hidrógeno, ácido paracético, entre otros. En términos generales, la ventaja principal del método es que tiene una acción bactericida, virucida, fungicida y espirucida, permiten la esterilización de materiales termosensibles y en cuanto a las desventajas es un largo tiempo de exposición a los agentes esterilizantes, corrosión de los instrumentos, toxicidad de las soluciones empleadas, costo elevado y dificultad operacional. Hoy os vamos a enseñar cómo esterilizamos los materiales en nuestra clínica. ¿Me acompañáis? Se cepilla con jabón desinfectante y agua todo el instrumental con el fin de eliminar los restos orgánicos.
Se introducen todos los instrumentos utilizados en la cuba de ultrasonido a una temperatura elevada durante 5 minutos, con un producto desinfectante jabonoso. De esta manera, lo que conseguimos es quitar cualquier partícula que se haya quedado en los instrumentos. Una vez que están vibrados los instrumentos, los sacamos y procedemos a secarlos con papel de un solo uso. El siguiente paso es meter los materiales en una bolsa especial y se sellan para que queden herméticos. Dichas bolsas están preparadas para coger temperaturas muy elevadas y conservar la esterilización en su interior. Lo siguiente es meter todas estas bolsas en el autoclave, que es una máquina que mediante la combinación de agua y altas temperaturas dejan los materiales perfectamente esterilizados. Dependiendo de qué material metamos en el autoclave, vamos a poner unos ciclos de temperatura y tiempo u otros. Cuando el material sale del autoclave, nosotros tenemos en estas bolsas un indicador que nos dice si el ciclo se ha hecho en perfectas condiciones o no. Además de este indicador, contamos con otras herramientas que nos dan la seguridad de que el proceso se ha realizado correctamente. Para finalizar todo, cada bolsa se etiqueta con el fin de saber la duración de la esterilidad del instrumento, que será de 6 semanas. Posteriormente se colocarán en los gabinetes y ya estarían listos para ser usados. Ya como conclusión y para finalizar, la esterilización debe de ser un método seguro que permita el rápido procesamiento del material quirúrgico, garantizando su esterilidad en el momento de su entrega. Asimismo, es necesario el mantenimiento de un ambiente laboral que no afecte la salud del personal integrante del servicio. La desinfección, la asepsia y la antisepsia son procedimientos esenciales y vitales para nuestro paciente. Sin la esterilización no tendríamos la capacidad de combatir a los microorganismos de una manera eficaz y no había forma de evitar su reproducción y efectos negativos para el personal de salud y beneficiarios del mismo en general.